Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 71 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio Usach 94.5 FM. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Mal? Espero que bien, porque es una semana corta, bueno, a menos que nos esté escuchando en alguna repetición. Spotify, YouTube, recuerda, los fines de semana también salimos repetidos. No como la comida esa que te molesta repetirte, no. Esta repetición es una buena repetición. Oye, tengo una pregunta para hacerte y empezar. ¿Cómo sería, abramos la imaginación, un diluvio hoy en día? ¿Cómo sería el diluvio ese del Arca de Noé? Imagina que mañana despiertas y no para de llover. En el cuento, de hecho, del Arca de Noé dicen que llovió por 40 días y que el agua tapó los montes más altos. Y bueno, como el punto más alto en la Tierra es el Everest, a 8.800 metros sobre el nivel del mar más o menos, entonces tendrían que llover como 8.800 metros de agua en 40 días. Eso es como 9 metros de lluvia por hora. Y el tema es que el récord de lluvia en la Tierra es de 30 centímetros por hora y necesitaríamos 9 metros por hora. Pero bueno, supongamos que la naturaleza se vuelve loca y ocurre un diluvio efectivamente. ¿Quiénes serían los primeros en hundirse? Las primeras víctimas serían ciudades costeras como Viña del Mar, acá en Chile, Miami, qué sé yo, ciudades ribereñas también, o en deltas fluviales como París o Bangkok. Islas, lugares también como Venecia o Países Bajos, que no sé si tú sabías, Holanda, le dicen los que todavía no se actualizan con el nombre correcto, tienen varias ciudades a baja altura. Por el contrario, La Paz, en Bolivia, sería de las últimas en hundirse, lejos del mar y además está a más de 3.500 metros de altura. ¿Ha pasado algo así alguna vez en la historia? Bueno, aparte de las inundaciones de la última edad del hielo, que puede que te suenen, hay otra gran inundación que es un poquito más reciente. Hace 7.600 años atrás, el mar Mediterráneo se habría desbordado hacia el mar Negro, que es un mar que está por ahí cerquita, pero se habría llenado tanto que como que se fue el agua al mar que estaba al lado, por decirlo así, inundando como 150.000 metros cuadrados. Arrasó, por supuesto, eso con aldeas neolíticas que vivían en la costa. Algo parecido, pasaría hoy con las represas. Serían destructivas. Hay miles de represas alrededor del mundo que con un diluvio extremo serían bombas de tiempo. Y la diferencia entre Noé y nosotros, porque supongamos ya que esto ocurre y ¿qué hacemos para salvarnos? Bueno, la diferencia entre Noé y nosotros es brutal. Él era más o menos autosuficiente, pero nosotros somos totalmente dependientes, o al menos yo. Quizás tú sabes prender fuego y sabes sobrevivir en el exterior. La verdad es que yo no, y estoy seguro de que hay mucha gente que no. Nosotros, no sé, a diferencia de Noé, que sabía construir, cultivar, criar animales, nosotros sabemos pedir cosas por Uber Eats. Quizás lo más increíble es que con un diluvio muchos nos daríamos cuenta de que no podemos vivir sin civilización. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, nos comunicamos, esa es la idea de tener una sección en la que leemos las redes sociales y esa es la idea también de tener redes sociales que tú escribas y nosotros podamos ver qué es lo que piensa la gente. De hecho, hay un QR ahí abajito a la derecha que aparece, tú lo puedes escanear con tu celular como si fuera una carta, un menú de restaurante y te vas directo a preguntas, por ejemplo, porque nosotros acá hacemos preguntas curiosas e invitamos a los expertos para que las respondan. Entonces, por ejemplo, nos hemos preguntado, ¿la guerra es necesaria? ¿Por qué sería necesaria la guerra? Tu salud mental, por ejemplo, si andas medio bajoneado o incluso algo que ya aparece, digamos, como una enfermedad, una patología, esquizofrenia, ¿afecta cómo hablas tu salud mental? Esa y otras respuestas están ahí en las redes sociales. La última que hicimos fue ¿dónde nació el completo italiano? Invitamos a un doctor en historia que ha revisado ese tema y veamos qué es lo que nos comentaba la gente, porque ahí están los comentarios. Agradecido, dice alguien, como vemos ahí en las pantallas de Santiago Televisión, de Don Eduardo Bahamondes. Y ustedes dirán, ¿quién diablos es don Eduardo Bahamondes? Bueno, quizás les suena a aquellos fanáticos del completo, porque en la Plaza de Armas hay un local que se llama el Portal Bahamondes. Y de hecho hay un montón de locales que venden completo, pero dicen que el Portal Bahamondes
sería como donde partió esta cuestión del completo italiano, pese a que el completo, como bien nos explicaba de hecho el historiador, no es chileno. El completo italiano sí lo es, naturalmente, pero el completo a secas, el hot dog, era más bien algo que se empezó a dar en Inglaterra, donde universitarios muy cuicos, con mucho dinero y una vida muy acomodada, querían ser abajistas y como pertenecer de alguna manera al pueblo, ¿no? Entonces se iban a comer este hot dog, fome, un pan con una vienesa nomás para tener de alguna manera. Era como ser huachaca hoy día acá en Chile. Mira, otros comentarios que salen aquí. No puedo creer que no sea de Talca. Pucha. Acabamos de romper ahí un corazón. Lo que sí es de Talca, y yo creo que les va a hacer muy felices a los talquinos, es la manera en la que lo preparan. Por ejemplo, hay dos particularidades en Talca. Uno, que rayan el tomate, ahora he sabido que lo meten en la juguera incluso para hacer el completo italiano. Y lo que todos conocemos, el baño María, ¿no? Calentar el pan no en un tostador o no en el horno eléctrico, sino que a baño María. Así que hay harta particularidad en el completo talquino, a no decepcionarse. Los que piensan que los nazis, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? A ver, vamos a leerlo y después nos podemos arrepentir. La opinión vertida en este programa no representa necesariamente la opinión del conductor ni de esta institución. Los que piensan que los nazis eran de izquierda por ser nacionalsocialistas son los mismos que piensan que el completo italiano es de Italia. Ya bueno, ya sí me gustó el comentario en realidad, porque hay hartas personas que han dicho, sin ir más lejos, el señor Axel Kaiser, ¿no? Que plantea una cantidad de argumentos bastante irrisorios para decir por qué los nazis eran de izquierda. Claro, el completo italiano no es de Italia. En Italia tiene cosas tanto más ricas. Me gustaría hacer esa pyme o un video como un sketch viral para redes sociales vendiendo completos italianos en Italia. Estaría bueno. Ir con toda la cuestión chilena a Italia a venderla a los italianos, a ver qué tan italiano les parece que es el completo italiano. Y aparte los comentarios que están ahí en las redes sociales, seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre astronomía. Eso, sin más. Les presento al tiro a nuestro invitado, José Gallardo, doctor en astrofísica, astrónomo de alma. José, ¿cómo estás? Nuestro público te da un aplauso a la distancia. Gracias por estar en el programa. Hola Iván, ¿qué tal? Nos habíamos visto unos tiempos atrás y la idea era hacer algo, pero no pudimos hacer nunca llegamos a hacer algo, así que feliz que podamos hacer algo ahora. Claro, nos encontramos ahí en un bar de mala muerte, intoxicados probablemente, y dijimos, oye, hagamos algo, pasaron 5 años y lo estamos concretando finalmente. En Concepción, de hecho. Sí, pues después de un Puerto de Ideas, me acuerdo, que es un festival que se hace en Antofagasta, Concepción, Santiago. Claro, tal cual. Oye, José, tú trabajas en el Observatorio ALMA. Quería partir por ahí, más allá de, digamos, de conocer el observatorio, que yo creo que muchos tenemos imágenes del Observatorio ALMA, son muchas cuestiones muy grandes, mucho espacio ocupado. ¿Para qué sirve el Observatorio ALMA? ¿Quién puede tener acceso a esos instrumentos? ¿Cómo funciona? Danos así como el día a día de una pega en ALMA. Claro. Bueno, los observatorios astronómicos son las herramientas para poder observar el universo, ¿verdad? Desde una forma observacional. Uno también eventualmente puede tratar de aproximarse a una comprensión del universo a través de simulaciones, a través del computador, que es la astrofísica, un poco más la astrofísica teórica. Pero cuando uno habla de astronomía en particular, necesita estos instrumentos, que son los telescopios, que uno tiene en el consciente imaginario, como el que se está mostrando en la imagen, pero en particular el Observatorio ALMA es un observatorio que por herramienta tiene algo que nosotros llamamos las antenas, que estas antenas observa un tipo de luz que nosotros no podemos observar con nuestros ojos, pero que sí que trae información relevante de algunos procesos que son muy fríos que ocurren en el universo. ¿Por qué digo esto? Porque el universo emite luz. Gracias a la luz que emite de diferentes procesos que ocurren en el universo, nosotros podemos acceder a conocerlo. Y para poder acceder a ese conocimiento, las luces son diferentes tipos de luces. Por ejemplo, yo creo que te ha sonado, y a las personas que nos están escuchando, los rayos X, los rayos gamma, el infrarrojo. Todo eso son luces que provienen del universo y que nosotros tenemos que tener el buen instrumento para poder observarlo. Nuestro ojo humano permite ver un solo tipo de luz, que es la visible. Pero como te comentaba al inicio, el Observatorio ALMA observa a través de las antenas un tipo de luz que proviene de procesos fríos, que nuestros ojos no la pueden ver, pero las antenas sí. Entonces,
Eso es que quisiera que la gente que nos escucha como que se lleve eso. A mí me gusta mucho explicar esto, que no solo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos es lo único que existe. Existe mucho más en el universo que no podemos ver, producto de que nuestros ojos son limitados a ver un tipo de luz. Pero hay mucho más. El control remoto, por ejemplo, el control remoto hay una luz infrarroja, ¿verdad? Uno aprieta el control, el botón, y algo le pasa a la tele y tú no viste nada. Pero ahí hay algo. Si yo pudiese tener unos ojos que permiten ver el infrarrojo, yo vería un haz de luz rojo, justamente. Entonces con esta información es muy interesante que el humano se haya dado cuenta de que la luz, hay diferentes tipos de luces para poder observar el universo y construir los instrumentos acordes para poder acercarse a una comprensión. Yo siempre también esto lo pongo como cuando uno quiere construir una casa. Si tú me pasas un martillo, no me sirve completo para hacer la casa, ¿no es cierto? Me permitirá hacer algunas cosas, pero necesito un destornillador, un alicate, un serrucho, lo que sea. Eso pasa con la astronomía, con los observatorios y en particular con este observatorio que obviamente observa un tipo de luz de procesos fríos que ocurren en el universo para completar el gran puzzle de la comprensión completa del universo. Sigo con las tres preguntas que me hiciste y después volvemos a repetir si quieres. Luego, el observatorio ALMA pone a disposición sus instrumentos una vez al año y nosotros llamamos a concurso, como que decimos, mira, y esto ocurre durante el mes de abril. Durante el mes de abril se llama a concurso y los investigadores mandan sus propuestas. En el lenguaje coloquial que te escuché hablando en otros temas en este programa, es como que me tienen que vender la pesca. Diferentes proyectos que nos vendan, oye, yo quiero observar la Luna, yo quiero observar la galaxia no sé cuánto, yo quiero observar el planeta Saturno, yo quiero observar allá, para acá. Nos llegan del orden de 4.000 propuestas y tenemos que recibir por 300. Entonces, claro, hay un comité que las recibe, que las rankea dado el interés y el impacto científico, y luego tenemos que verificar que no solo que esa observación sea posible hacerla con nuestro instrumento, pero generalmente está todo bien. Tiene hartas similitudes como postular un fondo, ¿no? Absolutamente, es básicamente lo mismo. El investigador, nosotros trabajamos con fondos gubernamentales, la ciencia, lo cierto, dinero existe, ¿sí? Y el investigador postula, no tiene que venir a observar porque nosotros trabajamos para él, pero obviamente que posiblemente ese investigador también postuló a otro fondo para que una vez que nosotros le entreguemos los datos, él pueda hacer el trabajo científico, él pueda proponer alguna nueva teoría o lo que sea, o avance en lo que sea, y lo quiera ir a presentar a otro lugar, y ahí sí que va a necesitar del otro fondo gubernamental. Entonces, todo va justamente como fondo, y aquí también es como como dices tú, como una especie de concursar a un fondo en el que no entregamos dinero, sino que entregamos datos para el astrónomo que presenta un proyecto en particular. Oye, José, y una cuestión que me llama la atención del observatorio ALMA, que a diferencia del telescopio, y bueno, yo creo que ahí está la clave a la respuesta a la pregunta que te voy a hacer, que uno es observatorio y el otro un telescopio. En el caso del observatorio ALMA, nosotros vemos muchas, voy a decir, no sé si es correcto, muchas parabólicas, como estas parabólicas del DirecTV, ¿no? Pero gigantes. En cambio, en el telescopio típico, lo estamos viendo de hecho ahí en las imágenes de Santiago Televisión, en cambio el telescopio típico es solamente un instrumento. El mismo telescopio, de hecho, James Webb, es un equipo, claro, adentro tiene muchos espejos, pero es una cuestión. Acá en el caso de ALMA, ¿por qué tenemos distintas y tantas parabólicas? ¿Para qué sirven? Sí, mira, es súper interesante. Voy a tratar de englobar la respuesta. Primero que nada, ¿por qué la parabólica? Una parábola es una figura geométrica en que es aquí, ¿verdad? Redondita, y básicamente toda la luz que llega se converge en un solo punto, y en ese punto es donde nosotros ponemos el instrumento, y ahí recuperamos la luz. Entonces, ya sea un telescopio óptico como ya sea una antena, ambos tienen la parabólica como forma, ¿vale? Porque nosotros recolectamos la luz que podemos ver o que no podemos ver, pero es luz, la recolectamos y la lanzamos a un punto en particular donde la recolectamos toda, ¿vale? Ya. Es como el recipiente acá. Entonces, que sean, todas son telescopio o antena, es parabólica igual, ¿vale? Ya.
que haya diferencia, que haya números mayores, que hayan varios telescopios o varias antenas, eso tiene que ver necesariamente con el dinero, porque básicamente lo que nosotros más queremos en la astronomía es recolectar la mayor cantidad de luz. ¿Cómo recolectas la mayor cantidad de luz? Haciendo una antena gigante, o haciendo varias antenas, o haciendo un telescopio gigante, o haciendo varios telescopios. Entonces, en particular, en el observatorio se consiguió dinero para hacer varias antenas. Nosotros son 66 antenas en el cual trabajan en algo que nosotros le llamamos interferometría, que unimos la luz de cada una de ellas para formar una gran imagen. Entonces, ese dato de la interferometría lo dejo para la gente más interesada, que es básicamente unir y sumar la señal que viene de una antena, de la otra, y sumarla constructivamente para tener toda la cantidad de luz que uno quiera. Oye, y lo José, último, y con esto cierro. Dale. Iván, sí. Quisiera mencionar algo que tú me dijiste que son como las antenas que uno ve de aquí en las parabólicas. Claro. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la acústica, con las antenas de celular, que muy posiblemente, y la mayoría de las personas piensan que estamos escuchando. En absoluto. Las ondas sonoras y las ondas electromagnéticas, que es la luz, son ondas naturales completamente diferentes. La onda sonora necesita un medio para transferirse, es lo que nosotros escuchamos, ¿vale? Lamentablemente, uno asocia el celular con estas antenas. Entonces uno dice, bueno, pero aquí escuchamos, no tiene nada que ver. Y además, para enredarla aún más, las ondas de radio, y tenemos la radio, que la radio es voz. Entonces, es como todo mal. Las ondas de radio es una onda electromagnética, es luz, y estas antenas captan luz. No escuchamos absolutamente nada. Oye, José, qué fascinante la explicación, pero me quedé pegado con lo de la interferometría porque se me ocurrió una analogía que yo creo que puede ser buena. No sé si te manejáis con las fotos, los celulares ahora también tienen esta opción que se llama el HDR. Y la voy a explicar brevemente para aquellos que no la conocen y de repente tú me puedes decir si es que es una buena analogía o no. Y el HDR de las fotos hace que, por ejemplo, en la noche o en el día, las cuestiones salgan mucho más parejas. Los brillos no son tan brillantes, los oscuros no son tan oscuros, porque lo que hace es sacar más de una foto, se mantiene abierto y recibe luz, la exposición, digamos, dura más tiempo, entonces después mezcla una imagen que tiene mucha exposición para ver, por ejemplo, la luz en los sectores sombreados o muy oscuros, con una imagen con muy poquita exposición para que los lugares brillantes no se vean tan reventados, ¿no? Y se mezcla y tenemos una imagen donde podemos ver todo, porque tenemos acceso a todo. ¿Es como eso más o menos la interferometría, pero a nivel astronómico? Sí, con algunas salvedades, pero para el avance en la conversación, sí, justamente la idea es porque ahí lo que tú básicamente estás haciendo en modo simulado es abrir el obturador, ¿verdad? Entonces, al abrir el obturador dejas caer mucho más luz, te llega toda la luz de todas las posibles espacios, aunque sean medios tenues, entra todo. Y luego con el otro cierras un poco el obturador para las partes más luminosas, esa te mantiene un brillo más o menos estable, y así al sumar tú logras como un promedio mucho mejor. Nosotros es lo mismo. Nosotros, mientras lo que estamos haciendo básicamente es recolectar luz que viene de diferentes lugares del espacio, digo, en el mismo lugar, la antena observa en el mismo lugar todo el rato, no están observando una para allá, otra para acá, lo que sea, siempre la luna, ya las 66 antenas mirando la luna, pero justamente de algunos espacios más sombríos, menos sombríos, lo que sea, llega esa luz a la antena 1, llega un poco de luz a la antena 4, un poquito más a la 61, pero después básicamente al sumar todo, mezclas y tienes que hacer unos ajustes, pero de tal forma es para la mayor, siempre a las personas que les gusta la astronomía, es la mayor cantidad de luz como yo la pueda recuperar y después tengo que hacer los ajustes necesarios, siempre va a ser mejor. Es como cuando estás en el desierto, que también siempre pongo la analogía. Te pasan un vasito de un espresso, o te pasan un vaso de eso del Starbucks, o un balde, y se pone a llover. Tú querís el balde porque lo que mientras llueva, el poquito que llueve en el desierto, vaya a recuperar la mayor cantidad de agua para tomar.
Lo mismo pasa en la astronomía. Oye, José, ¿qué tan cerca, voy a hacer una pregunta pero formulada de dos maneras distintas, ¿qué tan cerca hemos estado de encontrar un planeta más o menos parecido a la Tierra? ¿Y qué tan cerca crees que estamos de encontrar un planeta más o menos parecido a la Tierra? Sí, mira, yo desde hace rato en el observatorio no trabajo en ciencia porque, claro, las operaciones científicas del observatorio y las operaciones de las observaciones nos consumen mucho el tiempo, y no estoy metido en ciencia pura y dura, pero claro, siempre nos llega la información de todas formas. Existen planetas muy parecidos a la Tierra. El área de investigación científica que se llaman planetas extrasolares, que le llamamos, que están fuera de nuestro sistema solar, ¿verdad? Fuera de nuestro Sol, lleva desde hace mucho tiempo y se han observado ya bastantes planetas tipo Tierra, ¿vale? Un poquito más grande, un poquito más cerca de su estrella principal, un poquito más lejos. Lo que se está ahora tratando de encontrar son lo que llamamos nosotros, bueno, que en inglés es biomarkers, que son como marcadores biológicos en donde eventualmente en estos planetas se puede desarrollar vida. Todo esto es para allá. El buscar planetas como nuestra Tierra es básicamente tratar de ver si allá existe o no existe vida. Eso está avanzando a pasos agigantados. ALMA también está metida ahí porque ALMA puede determinar cuáles son algunos de los compuestos químicos que trae esa luz que capta, y de hecho hay un resultado súper interesante de que unos científicos tiempo atrás, de esto te hablo del 2014 por ahí, observaron una zona de formación estelar donde se están formando planetas, donde se están formando estrellas, en donde en la nube donde se está formando esa estrella encontraron un tipo de azúcar. Un tipo de azúcar muy parecido al azúcar que nosotros tenemos, y el azúcar que nosotros tenemos es muy parecido a algunos aminoácidos que están metidos en nuestras células. Por lo tanto, tú puedes hacer como una historia de que la vida, obviamente, si la pones en una casa nuevamente, no empezó la casa de una, no se formó la vida así como de una buena vez, sino que primero tuvo que haber los elementos para formar la vida, ¿verdad? Y eso estamos encontrando, como que estamos encontrando los ladrillos iniciales en donde eventualmente puede después construirse una casa, ¿me entiendes? Sí. Oye, José, te habrás dado cuenta, tenemos en este programa preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¿Ya? La pecera. La pecera. Esta pecera que está acá, mira, llena de papelitos que en este caso en general son factos, reduccionistas y afirmaciones, pero hoy día vamos a innovar y tienen preguntas sobre lo que hemos estado hablando, preguntas que haría un niño o una niña, sobre el tema de astronomía, la ciencia. Yo estoy seguro que va a aparecer una pregunta que tú vas a saber responder. La idea es que yo la diga a la cámara y después tú desarrollas desde tu punto de vista, ¿te parece? Bueno. Tenemos entonces un papelito aquí en la pecera que se va a ir al agua por temas de transparencia. Estamos a puertas de elecciones presidenciales, así que hay que hacer todo lo posible por parecer lo más transparente en este país. Veamos qué es lo que dice la pecera para José Gallardo, doctor en astrofísica, astrónomo también del Observatorio ALMA. ¿Puede un científico creer en Dios? Responde el experto. Yo tengo que... Yo. Sí, estáis sonado. No, está bien. No, a mí me... Wow, qué pregunta más en sincronía con todo lo que me está pasando a mí a nivel personal. Yo estoy... Bueno, es como políticamente incorrecto, pero yo estoy migrando justamente a temas muy orientales. A mí me fascina la filosofía, me fascina el budismo, me encanta la astrología. Y justamente dado mi pasado muy científico, producto de mi estudio, de mi forma de, no sé, de ver la vida y un poco la cosmovisión en la que estaba metido, me hacía falta algo. Y desde un tiempo, y de hecho, claro, nuevamente medio políticamente incorrecto, la pandemia a mí me movió muchísimo y me reencontré con la religión, me reencuentro con temas espirituales e intangibles y poco respondidos por la ciencia de una manera muy profunda. Entonces yo en este momento estoy
estoy en la búsqueda de algo mucho más trascendental en mi vida, mucho más que me llene algunos espacios que sin duda la ciencia no me los llena. Y en particular, en particular yo siento que a la ciencia le falta un poco esa mirada, esa como contemplación y quizás abrirse algunos espacios en que eventualmente la religión te los puede dar. Entonces yo creo firmemente que un científico sí que puede ser creyente, y un tema de acercarse a alguna cosmovisión que te permita lidiar con temas muy pragmáticos científicos, como también algunos temas que no son tan científicamente probables, pero que también te entregan ciertas respuestas y te permiten un acercamiento a temas súper interesantes. Porque de repente hay muchos científicos que se obsesionan con el método científico, y todo lo que no es método científico es baladí y no es digno de ser mirado, ni escuchado, ni disfrutado. Pero entonces, por lo que te escucho, tú tendrías una interpretación distinta. ¿Cómo abordáis esta tensión que suele, de hecho, la gente común, no científica, por decirlo así, ver, que es como que ciencia está por un lado y la religión está por el otro, y no se mezclan, es como agua y aceite? Absolutamente, yo siento, ahí le doy muchas vueltas, y creo que desde el 1900, que claro, ha habido un desarrollo científico, tecnológico tan interesante, en donde obviamente no estamos con esto, Iván, diciendo nada de que vamos contra la ciencia o el pseudocientificismo, para nada, y tampoco, o sea, las vacunas nos salvan vidas. Imagínate esto de poder estar conectados tú allá, que no pude ir, me habría encantado estar presencialmente contigo, pero tenemos el desarrollo tecnológico que nos podemos hacer este asunto. No tiene nada que ver con eso, pero creo que hay otros temas en donde justamente es súper interesante lo que estás planteando, científicos pragmáticos que hablan de que, por ejemplo, la vida se formó porque al azar y porque las moléculas se juntaron con una cosa con otra y se dio el asunto, y luego, bueno, de alguna manera pasó todo. Siento yo, para mí, y creo que es una cosa muy personal, yo siento que hay algo un poco más grande que está gobernando estas cosas, las sincronías, el que haya justo nuestro planeta, que tenga la atmósfera, que esté a una distancia del Sol que permite el agua líquida. O sea, no me resulta un poquito complejo que todo sea tan al azar, y que estemos aquí sino algo un poco más pensante, ¿me entiendes? Así que, bueno, y volviendo un tiempo, claro, lo que te decía del año del 1900, que todo ese desarrollo científico, claro, no hace tan bien. Y claro, como que nos hemos ido focalizando, y la ciencia se ha ido focalizando cada vez más en cosas tan complejas, que de repente perdemos un poco oye, pero ya, ¿y por qué estamos aquí? Preguntas un poco más fundamentales, como la sabiduría. Hemos dejado de lado la sabiduría ancestral, estamos muy metidos también en nuestro sistema neoliberal que nos tiene exiticismo puro y duro. Entonces creo que hay muchos, bueno, podemos hablar todo un programa de esta pregunta, pero redondeando, yo creo que sí, muchos científicos en la antigüedad, en el pasado y actuales son creyentes y no tienen ningún problema en trabajar en ciencia y tener su tema espiritual súper tranquilo y una cosmovisión que les permita moverse por la vida de una forma muy, muy interesante, siento yo. José Gallardo, doctor en astrofísica, astrónomo también de alma. Oye, nuestro público te manda un aplauso a la distancia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Iván, te pasaste por la invitación. Muchísimas gracias. Seguimos con más programa. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que no había películas, o al menos eran muy distintas a como las conocemos hoy día. Un proyector, una sala de cine oscura, mirando. ¿Cómo eran las películas? ¿Cómo era el cine en realidad en la antigüedad? Bueno, en la antigüedad, los orígenes de la imagen en movimiento. De hecho, esto me recuerda a la conversación que teníamos con el doctor en historia Andrés Kalauski acá hace un ratito, que hablábamos sobre la historia del teatro en este programa. Puedes buscar ese programa ahí en YouTube, en Spotify, para revivirla si que te interesa. Y nos hablaba justamente de esto, de las sombras chinescas. Por ahí por el siglo I antes de Cristo, Tiro de Gracia tiene una muy buena canción que se llama Sombras Chinescas, también en su disco Ser Humano. La pueden buscar como parte de la formación complementaria de este programa. También les recomendamos música. Entonces, los
orígenes del cine se podrían remontar de alguna manera a esto, las sombras chinescas. En Asia se usaban figuras recortadas y luces para proyectar sombras sobre pantallas, una forma primitiva de narración visual. Estaba el zootropo también en China y después en Europa un cilindro con dibujos secuenciales que al girar simulaba movimiento, una base para la animación que conocemos hoy día. La cámara oscura también usada por filósofos como Aristóteles para observar imágenes proyectadas mediante un pequeño orificio. Murales narrativos también. En Egipto y en Grecia se usaban secuencias de imágenes en muros, cerámicas para representar historias de forma visual. El nacimiento del cine moderno no llegó sino hasta el siglo XIX con la fotografía secuencial que capturó el movimiento de caballos con cámaras alineadas, dando un paso clave en el cine. También está el cinematógrafo de los hermanos Lumière, probablemente ahí es donde muchos ponen el inicio del cine, pese a que, claro, como te describo, y como todo en la vida, es un proceso y nada parte así de un momento para otro, ¿no? Pero muchos ponen ese como un punto de inflexión importante. La invención de los hermanos Lumière, el primer proyector cinematográfico exitoso que permitió exhibiciones públicas finalmente. El cine mudo, de hecho, fue una de las primeras cuestiones que se exhibía en esa época, películas sin sonido, sincronizados, destacaba por supuesto el gran Charlie Chaplin, y se acompañaban siempre con música en vivo. El cine sonoro llegó después, en 1927, con The Jazz Singer, y podríamos decir que se inicia la era ya del cine hablado, cambiando la narrativa audiovisual para siempre. Muy interesante ver El Gran Dictador, de hecho, de Charlie Chaplin, que no solamente se burla de manera genial de quien en ese momento era fuente de terror absoluto, como Adolf Hitler, sino que también hace uso de esto del sonido como algo incipiente, porque durante toda la película Charlie Chaplin no habla hasta el final de la película, cuando uno y genera un impacto, ¿no? Porque ver a Charlie Chaplin hablar después de una hora viéndolo en la película sin decir ni una palabra, y se manda un discurso increíble, veanla. Formación complementaria también. Ya tienen dos cosas, tarea para la casa, Tiro de Gracia y Charlie Chaplin para verlo en la casa. Ya en la actualidad, el cine digital reemplaza a la película tradicional por archivos digitales, se reducen costos, facilita la distribución. Hoy día podemos ver cine incluso con realidad virtual y aumentada, nuevas formas de narrar historias donde el espectador interactúa con el entorno. Y bueno, ojo, porque actualmente ya se está usando inteligencia artificial, deepfakes en la producción, por ejemplo. Se crean actores digitales o derechamente se rejuvenecen algunos, probablemente lo has escuchado, películas que aparecen en los cines de actores que ya han envejecido, pero necesitamos que se vean como si tuvieran, no sé, 30 años. Así es como avanza la máquina del tiempo. Hoy ya tenemos streaming, por supuesto, acceso global, y así llegamos al Netflix cuando partimos en realidad con sombras chinescas, como las noches de sombras que tiene el profesor Skinner en Los Simpsons. Un precursor del cine, se podría decir también. Sigamos con más después de esta pausa. All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Avanzamos. Qué rico que es el arroz. Seguro tú conoces al señor Tucapel, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con el arroz? Nada, una empresa dijo qué nombre le ponemos a esto, y no se le ocurrió nada más que expropiar la identidad del pueblo mapuche para ponerla en un plástico y vender y hacerse millonarios. Ya, ¿por qué les hablo del arroz y de Tucapel? La verdad es que Tucapel no tiene nada que ver con esto, pero el arroz sí, porque hay científicos chilenos que están liderando el primer cultivo de arroz en Arica que resiste a la sequía. Qué interesante esto, en un avance sin precedentes para la agricultura chilena. Científicos del INIA, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, están liderando un cultivo experimental de arroz en pleno desierto de Arica y Parinacota. Tú dirás, qué locura, ¿quién planta un desierto? Si el desierto es por definición donde no hay vida, ¿no? Bueno, lo hemos hablado en este programa muchas veces, la cantidad de vida escondida que hay en el desierto, la cantidad de no solamente flora, que no es tanta como la fauna, que muchas veces no la vemos porque es microscópica, y son bichos que resisten, pero situaciones extremas allá en el desierto. Bueno, ¿qué es lo que podría pasar si nos ponemos a plantar arroz allá? Se trata del primer cultivo de arroz de la región, sembrado a fines de mayo del 2025 en el predio Pampa Concordia. Un proyecto que parece, como te decía, desafiar toda la lógica de introducir un cultivo tradicionalmente de inundación, además, porque el arroz no es como un durazno o cualquier otro cultivo que requiere agua naturalmente, etcétera, y sería llamativo ponerlo en el desierto. Pero el arroz, por definición, ocurre en abundancia de agua. Si tú buscas en Google plantaciones de arroz,
un sopeado completo, por decirlo de alguna manera, que en el desierto no sabemos cómo se podrá lograr. Entonces, el director nacional de Línea describe lo que pasa acá de la siguiente manera. Hacer agricultura en el desierto requiere mucho trabajo, determinación, inversión, y esto puede generar también una matriz productiva local, generar empleo, riqueza. Es un arroz climáticamente inteligente, dice la gente del INEA, y el resultado del cruzamiento entre germoplasma ruso, o sea, una especie rusa de arroz, y nacional, diseñado para tener un ciclo de crecimiento corto y una alta eficiencia hídrica. O sea, que no necesita chupar tanta agua como el arroz tradicional. A diferencia del método típico, el cultivo en Pampa Concordia usa un sistema de riego por goteo y subterráneo, eliminando la necesidad de inundar los campos, y además, por supuesto, en esa zona la inundación probablemente no sería muy sostenible a largo plazo. Los ensayos en las regiones de Maule y Ñuble ya han demostrado que esta variedad puede alcanzar rendimientos de hasta 10 toneladas por hectárea, con un ahorro de agua cercano al 50%. Una innovación que se complementa también con la técnica de speed breeding, o sea, cruce acelerado, sería una traducción que se me ocurre rápida, que justamente apura el desarrollo de nuevas variedades genéticas y también ensayos paralelos con bioestimulantes, avance de hongos, etc. Es muy llamativo esto que están haciendo en Arica. Te repito, científicos chilenos están viendo de plantar arroz en Arica, lo que lo haría resistente a la sequía. Y ¿sabes qué se me ocurre? Porque esto lo he visto en otros hallazgos, otras noticias científicas por ahí, gente que trata de plantar cosas en lugares donde no debería plantarse generalmente. Piensa en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, en el espacio, donde no hay condiciones, voy a inundar un campo completo para tener arroz. Cuestiones como esta, de generar alimentos o cultivos en condiciones extremas, inhóspitas o de maneras creativas, ponle tú, nos puede servir no solamente para la Estación Espacial Internacional, sino que incluso acá en el mismo planeta Tierra, lugares donde es difícil acceder a alimentos, condiciones climáticas que te hacen imposible tener arroz donde tú vives, te lo tienes que traer de lejos y los costos de importación suben. Bueno, con avances como este, uno puede tener arroz donde sea y puede ser más democrático incluso el acceso a la comida. Todo ese rollo mío, no lo dijeron los científicos, pero espero que ese sea un poquito el beneficio también que tiene esto. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre la Antártica, nuestra atmósfera, la capa de ozono. Está todo conectado de alguna manera con Edgardo Sepúlveda, físico académico de la USACH. Edgardo, ¿cómo te va? Nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Oye, Edgardo, cuéntanos primero, a ver por dónde partimos. Está como no sé si llamarle mito porque es una realidad, está el protocolo de Montreal, de hecho que por lo mismo, pero se habla de la debilitación de la capa de ozono. Y de hecho partamos por acá, porque tuve una conversación con unos amigos hace como una semana que yo creo que es un buen gatillante. Y me dijeron, oye, pero esa de la debilitación de la capa de ozono, como que algo pasó y ahora como que está bien, pues ya como que no hay problema, ¿cierto? Y yo les dije, más o menos. ¿Qué dirías tú? Sí, nunca hay certeza completa 100%. Claro, no, estamos en full. Exactamente. Sí, ¿En qué estado está la capa de ozono? En la comunidad científica hay hay una felicidad, estamos contentos de que se está recuperando la capa de ozono. Eso sí, esa es la tendencia que se ha visto en la última década. Pero cantar victoria sería iluso. Exactamente, hay ciertos matices al respecto. Ya se dio una fecha de recuperación. ¿Ah, sí? Sí, siguiendo las emisiones de clorofluorocarbono, ¿no es cierto? Estas sustancias estructuradas de ozono. CFC. Los CFC que le llaman. Nosotros siguiendo las estimaciones que tuvimos hace un par de años, se estima que para 2066 la capa de ozono en la Antártica se recuperaría completamente, ¿ya? Ahora, claro, hay ciertos matices al respecto, tanto naturales como antropogénicos. Los naturales, erupciones volcánicas, que claro, es muy difícil de predecir, pero cuando hay erupciones volcánicas, especialmente en el hemisferio sur, eso suelen afectar la capa de ozono y agranda un poco el agujero de ozono en la Antártica. Hay que recordar que el agujero de ozono se produce cada año en el periodo de primavera, ¿no es cierto? Septiembre, octubre, cuando se alcanza su mayor tamaño, después ya empieza a cerrarse, ¿no es cierto? Y se recupera, digamos, en lo que es verano e invierno, para cada año volver a abrirse en primavera. Cuando decimos que se está recuperando es que el agujero cada año de primavera está cada vez más pequeño, ¿no es cierto? En los 2000 estuvo creciendo cada vez más grande hasta llegar a un pico en el 2006, que era el pico histórico. Desde ese entonces empezó ya a reducirse el tamaño que alcanzaba cada primavera. Oye, ¿y por qué? Porque actualmente está sobre la Antártica, tú lo mencionabas. ¿Por qué está, por decirlo fácil, en el polo sur y no en el polo norte, por ejemplo? ¿O encima del Ecuador? Ya, sí, buen punto. Sí hay agujeros en el hay Ártico, debilitamiento en otros el partes. polo norte, sí.
es mucho más pequeño que el de la Antártica. La Antártica es el agujero más grande. Ya. Son condiciones meteorológicas. Tú necesitas, tienes una receta, necesitas ciertos ingredientes para producir el agujero de ozono, ¿no es cierto? Y bajas temperaturas son uno de ellos. Entonces eso ya te explica por qué se produce en los polos, ¿no es cierto? La Antártica es mucho más fría que el Polo Norte, por ende también ahí ya tienes más de ese ingrediente. Hay circulación de vientos, ¿no es cierto?, que mueven, ¿no es cierto?, los clorofluorocarbonos hacia los polos, pero además en los polos, especialmente en la Antártica, se produce lo que es el vórtice polar. Es una circulación de vientos que, digamos, encierra el aire de la Antártica, no permite la entrada de aire del trópico, y esto se fortalece en invierno y primavera. Entonces, claro, tiene este vórtice polar en invierno, encapsula el aire, ¿no es cierto?, y ahí tiene estos CFC que se quedaron ahí atrapados y empiezan a destruir el ozono. O sea, si yo hiciera esta medición en marzo-abril, vería que la capa de ozono está más o menos bien. Exactamente, está relativamente bien en comparación al resto del planeta, porque se debilita el vórtice polar en verano. Estacionalmente. Exactamente, y el ozono del trópico, por ejemplo, se empieza a distribuir en el planeta y empieza a entrar a la Antártica. ¿Y en esa época qué hace que se debilite más? Bueno, el tema del fortalecimiento del vórtice polar, el vórtice polar depende del gradiente de temperatura entre el trópico, ¿no es cierto?, y los polos. Si ese gradiente de temperatura es muy intenso, el vórtice polar se afirma más, es como un muro, ¿no es cierto?, que bloquea la entrada de aire, digamos, de masas de aire con ozono desde el trópico hacia los polos. Entonces tú encapsulas el aire frío en la Antártica, entonces tiene frío, tiene CFC que quedaron atrapados ahí, y cuando comienza la primavera, recordemos que en invierno no hay radiación, es la noche, digamos, la noche eterna, ¿no es cierto?, en Antártica. Cuando comienzan los primeros rayos solares después del invierno, ya en agosto, septiembre, ya entra el tercer ingrediente, que es la radiación UV. Entonces tú tienes la radiación UV que empieza a destruir las moléculas de ozono, son una reacción química natural que se produce. El tema es que tú agregas estos CFC ahí que desbalancean esta reacción química y gana la destrucción de ozono más que la producción. Entonces, claro, tienes esta disminución de las moléculas de ozono y la capa empieza a adelgazarse. No es que se desaparece completamente, hay un adelgazamiento en la capa y eso se le conoce como el agujero de ozono. O sea, no es literal un agujero, pero un adelgazamiento, ¿no es cierto? Oye, me llama la atención, tú hablaste de la producción de ozono, y eso me lleva a una pregunta también que siempre he tenido. ¿Cómo se regenera espontáneamente la capa de ozono? Como que me recuerda mucho a una herida abierta y como que las células van así generando una cicatrización, Sí, pero en este caso no hay nadie que esté bombeándole ozono como para que se rellene. ¿De dónde sale el ozono que hace que se recupere la capa de ozono? O sea, muy buena pregunta. Bueno, del oxígeno. El oxígeno es digamos, el compuesto principal. Se transforma. Entonces se transforma. Entonces tú tienes mucho oxígeno en la troposfera, ¿no es cierto? También tenemos oxígeno en la estratosfera a mayor altura. Estamos hablando ya sobre los 15 kilómetros de altura, ¿no es cierto? Pero es acá, este oxígeno empieza a interactuar con la radiación solar, la radiación UV específicamente. ¿Ya? Entonces, claro, la radiación UV destruye las moléculas de oxígeno. Cuando hablamos de la molécula, una molécula diatómica. Tenemos dos átomos de oxígeno unidos entre sí. Cuando llega la radiación UV, ¿no es cierto?, del Sol, esta la destruye y te quedas con dos átomos de oxígeno libres. Pero este átomo libre, monoatómico, ¿no es cierto?, se puede unir con otra molécula diatómica de oxígeno y producir, o tres. Tienes tres átomos de oxígeno unidos, ¿no es cierto?, y ese es el ozono, esa es la molécula de ozono, el O3. Entonces, claro, tiene forma de ozono, entonces uno también puede absorber radiación UV, se destruye, pero vas liberando como estos átomos de oxígeno libres que se unen con los diatómicos y así va destruyendo y a la vez produciendo. Entonces se produce, digamos, una sobredosis o gana la producción de ozono y se queda en la estratosfera a mayor altura porque ahí es donde tenemos más radiación UV. Digamos que la radiación UV está llegando recién a la atmósfera, ¿no es cierto? Y todo este oxígeno que está ahí empieza a interactuar para producir ozono, destruir ozono y se forma la capa de ozono. De hecho, esto, claro, en paleoclimatología, digamos, uno estudia cómo fue el clima anteriormente, una vez que se produjo el oxígeno por la alga, ¿no es cierto?, desde el océano, ese oxígeno se liberó a la atmósfera, en el caso a mayor altura, empezó a producir ozono, se produjo la capa de ozono y recién ahí los seres vivos pudieron, por ejemplo, salir del océano, podrían sobrevivir, ¿no es cierto?, a la superficie terrestre en contacto directo con la radiación solar, digamos. No directo, hay una atmósfera que atenúa, pero al menos ya podemos recibir más radiación solar y la radiación UV no nos daña tanto porque se produjo esta capa de ozono. Entonces, claro, la capa de ozono nos protege la radiación UV a los seres vivos, ¿no es cierto?, las plantas. Y fue gracias a eso, o sea, el oxígeno que se emitió hacia la atmósfera produjo la capa de ozono para protegernos de la radiación UV. Oye, Edgardo, en la capa de ozono entonces tenemos un ozono que es deseable. Ojalá haya ozono en la capa de ozono. Exactamente. Pero entiendo que también hay como ozono malo, Sí, ¿o no? sí, las dos caras del Sí. ozono, sí. ¿Y de qué depende? ¿Es el mismo ozono, pero depende Es el de mismo dónde ozono. está?
El ozono es tóxico para nosotros al respirarlo, ¿no es cierto? Claro, nos protege de la radiación UV para que así nuestra capa externa, la piel, ¿no es cierto?, no sufra daño, ¿no es cierto? La radiación UV afecta al ADN, ¿no es cierto? Puede impactar el ADN de la célula haciendo estas mutaciones genéticas, lo que produce cáncer a la piel. Pero ese es, claro, el lado bueno de la capa de ozono, nos protege de la radiación UV, pero si tú inhalas ozono también produce problemas respiratorios bien severos, entonces claro, es tóxico para la salud. Pero lo bueno es que ese ozono se ubica a mayor altura, nuevamente porque está absorbiendo radiación UV, digamos, en el techo de la atmósfera, ahí se produce toda esa reacción química, ¿no es cierto? Y se queda ahí. Sí. Pero lamentablemente también hay otros compuestos en la superficie, ¿no es cierto? Los nitratos que se producen, por ejemplo, en las combustiones de los autos, también reaccionan con otros gases a nivel superficie, específicamente en zona urbana, y también puedes producir ozono a nivel superficie. Ese se le llama el ozono troposférico, a diferencia del estratosférico. El estratosférico es el bueno. Troposfera más baja que la atmósfera. Exactamente, la troposfera es la capa más baja de la atmósfera, la siguiente es la estratosfera. Entonces, en la estratosfera tú tienes la capa de ozono, el ozono bueno, digamos, que nos protege de la radiación UV, y en la capa troposférica, a nivel de superficie, donde estamos nosotros, se encuentra el ozono troposférico, el ozono malo. ¿Nosotros habitamos en la troposfera o estamos en otra parte? Nosotros habitamos la troposfera. Habitamos la troposfera, sí. Ya. A uno le llaman la capa límite, ya que sigamos, en la que está el contacto directo con la superficie. Okay. Pero sí, eso es troposfera. El avión vuela en la troposfera, por decirlo así. El avión vuela justo casi en el límite de la tropopausa, el límite que separa la troposfera y la estratosfera, un poquito más bajo. También dependiendo de qué lugar del planeta te encuentras, porque la troposfera es más ancha en los trópicos, más delgada en los polos. Pero sí, los aviones vuelan a 10 kilómetros de altura, y que por ejemplo los polos es el límite ya cerca de la tropopausa. Oye, vamos a los efectos que tiene este debilitamiento de la capa de ozono, y se vincula harto con la pega que he hecho en terreno en la Antártica, porque, de hecho, para irnos como para atrás, cuando se empezó con esto de los sprays, los CFC, el Lysol, qué sé yo, jurábamos que no había ningún problema. O sea, hubo mucho tiempo de uso indiscriminado, y llegaron unos científicos, entiendo yo, por ahí por los 80 o no sé cuándo, previo al protocolo de Montreal, que el protocolo de Montreal, para que la gente no escuche, aquello que dijo, dejen de usar CFC, nos estamos volviendo locos. Sí. Pero ¿por qué dijeron que había que parar de usar CFC? Porque alguien dirá, se está debilitando la capa de ozono. ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué efectos tiene eso en la Tierra? ¿Qué efectos has podido medir en la Antártica, por ejemplo, sobre, no sé, el plancton, seres vivos, todo? Claro, bueno, en ese caso los que son los biólogos tanto marinos, ¿no es cierto?, como los que estudian la zoología en la Antártica, siempre están muy interesados en cuánta radiación recibe en la Antártica. Hay vegetación, hay musgo, ¿no es cierto? Hay plantas que suelen ser más resilientes bajo ciertas condiciones, pero también tienen una fauna, ¿no es cierto?, bien compleja, que sí suele verse afectada por mayor radiación de UV. Entonces, claro, esa pregunta te la voy a contestar más un biólogo del impacto. Lo que te puedo comentar en estricto rigor, la radiación UV sí afecta, ¿no es cierto?, las células de nuestro organismo, específicamente las células que están expuestas a la radiación, o sea, las que se encuentran en la capa externa de nuestra piel. Entonces, eso le pasa tanto a las plantas, ¿no es cierto? Sí. En este caso no hay piel, pero son otras células que están expuestas a la radiación UV, y está alterando. Esta radiación UV, digamos, es muy energética, ¿ya? Son fotones con longitudes de onda más pequeñas. Cuando uno dice longitudes de onda más pequeñas en radiación electromagnética, tienen más energía, pero también son más pequeñas y alcanzan siempre se cuelan por exactamente, la radiación electromagnética siempre se mete con gente de su tamaño. Entonces, claro, si tienes ondas de radio, por ejemplo, son gigantescas, estamos hablando de kilómetros, no nos pasa nada, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando ya con radiaciones más pequeñas, por ejemplo, la que sí viene del Sol, la radiación UV, que hay un porcentaje de la radiación del Sol que es UV, es así, interactúas como es del tamaño alrededor de las moléculas de ADN, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro, el ADN va a captar esta energía, se va a destruir, la molécula se va a romper, ¿no es cierto? Va a producir otras uniones que generalmente no son benignas, ¿no es cierto? Son mutaciones genéticas que se pueden trasladar, ¿no es cierto?, en generaciones y producir, ¿no es cierto?, estas mutaciones que resultan en cáncer. Claro. Entonces, claro, estoy hablando a nivel ya humano, pero sí, las plantas también en lo que es la reproducción genética se ve alterada. Y sí se han tratado de estudiar los impactos también en lo que es la fauna en Antártica, y esa era la mayor preocupación, porque si tú alteras todo un ecosistema que es muy sensible ya en la Antártica, eso va a tener impacto en otras partes del planeta. No solo eso, el agujero venía agrandándose cada vez más. Digamos que la producción y destrucción de ozono ocurre en todo el mundo. En la Antártica vimos las primeras señales, porque lo que te contaba, esta circulación de viento que encapsula el aire, pero eso se podía transmitir a nivel planetario. Entonces esa era la preocupación. Seguimos emitiendo más CFC o estos clorofluorocarbonos, compuestos basados en cloro, ¿no es cierto?, que desbalancean la reacción química de producción y destrucción de ozono, pero también son más pequeñas, por ejemplo, son gigantes, estamos hablando de kilómetros, no nos pasa nada, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando ya con radiaciones más pequeñas, por ejemplo, la que sí viene del Sol, la radiación UV, que hay un porcentaje de la radiación del Sol que es UV, esa sí
Entonces, claro, decía, eventualmente esto podría agrandar, ¿no es cierto?, el agujero de ozono. Por ejemplo, en el caso de Chile, hay veces que el agujero lograba tocar el Punta Arenas, ¿no es cierto?, la región de Magallanes. Entonces, claro, eso podía agrandarse más, entonces alcanzar zona urbana con mayor población, y gente no estaba preparada, digamos, para esto. Entonces, claro, esto es lo interesante de una historia científica muy, muy interesante, cómo funciona. Lo bonito de cómo funciona la ciencia es un ejemplo. En los años 70 se predijo el efecto de los CFC, estos compuestos, estos cloruros, ¿no es Yo encuentro cierto? épico que hayan escuchado la ciencia, es como un gran avance. Sí, ese caso, humano. la última etapa. Entonces, claro, tú tienes la predicción, ¿no es cierto?, esta hipótesis, el modelo químico, ¿no es cierto?, de las reacciones químicas, que siempre se estudiaba cómo se producía, eso que te comentaba de cómo se produce y se destruye el ozono, pasaron casi más de 50 años para entender lo que es la química, este nacimiento de la química atmosférica. Claro. Antiguamente la química en la atmósfera como que no se pescaba mucho, pero en los 70, claro, empezaron estos estudios de química atmosférica, se dieron cuenta que el ozono es un tema de química atmosférica, se dieron cuenta que si meto cloruro en estas reacciones químicas, desbalanceo el sistema, ¿no es cierto? Entonces se predice que, claro, en ciertas zonas del planeta debería haber una disminución de ozono. En los años 80, al 85, investigadores del British Antarctic Survey, que como el INACH, el Instituto Antártico Chileno, Sí. pero británico, claro, ante esto midieron una disminución considerable de ozono en la Antártica. O sea, ahí fue ya la medición experimental de que hay un agujero de ozono. O sea, se predijo en los 70 y se midió en los 80, ¿no es cierto? Y ahí ya empezó la alarma y la ciencia fue escuchada. Entonces, se aplicaron todas las políticas públicas adecuadas para desarrollar el protocolo de Montreal en el año 87 y dijeron, ok, no más CFC. Estos CFC eran compuestos que se utilizaban en la industria de refrigerantes. Oye, Edgardo, te habrás dado cuenta, tenemos acá preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo, La ruleta. la ruleta que está acá, hermosa, preciosa, tiene muchos colores y cada uno de los colores, Edgardo, se condice con una pregunta que haría un niño, una niña sobre lo que estamos hablando, la capa de ozono, cambio climático, las más difíciles. Sí, puede que aparezca algún tema que hemos conversado, pero tú finge demencia y responde ahí a la cámara lo mejor que te parezca la pregunta, ¿te parece? Hagamos girar entonces la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Edgardo Sepúlveda, físico y académico de la USACH, sobre la capa de ozono. Se detuvo la ruleta en el color verde. ¿Qué pregunta se condice con ese color? Vamos a ver. ¿El hoyo de la capa de ozono es un hoyo? Responde el experto. Bueno, eso lo acabamos de explicar, no es un hoyo como tal. Para uno ver los datos satelitales parece un hoyo, se le llama el agujero, también un juego de vocabulario para que sea más impactante. Pero claro, la capa de ozono, ¿no es cierto?, tiene un espesor de alrededor de 15 kilómetros, puede estar ubicada entre 15, 20 kilómetros hasta 30, 40 kilómetros. Entonces, claro, lo que sucede en el agujero de ozono es que esta capa se adelgaza. Entonces, en la Antártica, en vez de tener 15 a casi 20 kilómetros de espesor esta capa, el agujero de ozono va a tener solo 5 kilómetros, 3 kilómetros y menor concentración. Claro, entiendo que se mide, por ejemplo, en unidades de ozono, no la cantidad de ozono. Exactamente. Nunca ha habido cero ozono en una parte. No, nunca ha habido cero ozono en ninguna parte. Desconozco también en el paleoclima, hay veces que se ha visto agujeros de ozono, disminuciones de ozono considerables en el pasado, estudiando, ¿no es cierto?, estos testigos de hielo, por ejemplo, anillos de árboles, plantas, se ha detectado que posiblemente haya habido una disminución de ozono en el pasado, probablemente por erupciones volcánicas, ¿no es cierto?, otros fenómenos ecosistémicos que quizás liberaron cierto compuesto que disminuyeron la capa de ozono, pero sí, estamos hablando de unidades de ozono. Unidad de ozono es difícil explicarlo más o menos en qué consiste, pero es prácticamente, tomas toda la columna de ozono a nivel de superficie, a presión estándar, temperatura estándar, ¿no es cierto?, te produce un espesor de, si juntas todas las moléculas de ozono en la atmósfera, te produce un espesor de 3 milímetros, esa es una unidad de ozono. Lo normal son 300, 350, no es constante, la capa a veces más ancha, digamos más espesa, o a veces más delgada. Y las disminuciones, por ejemplo, cuando se considera menores a 250, entre 220 a 250, ya estamos entrando en lo que sería el régimen de agujero de ozono. Edgardo Sepúlveda, académico de la USACH, físico, conocedor también de la capa de ozono. Y en nuestro público te da un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el Muchas programa. gracias. Seguimos nosotros con más All You Need Is Love. Mentira, nos seguimos con más. Se acabó el programa, nosotros nos encontramos en otra edición, como siempre, a las 11 de la mañana en punto, completamente en vivo por Radio USACH y Santiago Televisión. Que estén muy bien. Chao, chao.